Muchas gracias por venir. No, Estoy con mi amigo de hace años, Ramón Ojeda, que está desempeñando la importantísima, no cabe decirlo de otra manera, tarea de secretario de Seguridad de nuestra comuna. Gracias, Ramón. No, al contrario, gracias a vos por invitarme. Bueno, te pediría que me digas, en términos generales, qué es lo que está bajo la responsabilidad puesta en tus manos por el intendente municipal, que es quien es el que es responsable de las líneas, digamos, por las que se manejan las distintas áreas, pero en el caso de seguridad ha puesto en manos tuya, la Secretaría. La Secretaría tiene varias direcciones o áreas con las cuales trabajamos. En principio, el aspecto de seguridad de la ciudad y de las ciudades aledañas o pueblos aledaños como Duben y Villalía. Y después tengo el área de defensa civil, tengo el área de transporte, tengo el área de gestión de riesgo, que es un área que está funcionando muy bien, está relacionado con todos los aspectos del cambio climático y los problemas que tenemos nosotros con el río. También tengo el área de seguridad e higiene del municipio y, por supuesto, el área de tránsito. También está bajo la responsabilidad de la Secretaría de Seguridad. ¿Podrías, por favor, muy sintéticamente, como acostumbrás vos, por lo que yo recuerdo, decirme cada una de esas áreas qué tarea desempeña, qué responsabilidad tiene? Bueno, siguiendo el nombre, digamos, de la Secretaría, el primer aspecto de la seguridad es el manejo de las fuerzas de seguridad y fijar las líneas estratégicas de trabajo sobre la policía comunal. Y esto, te recuerdo que nosotros, por ser policía comunal, el jefe de la policía comunal es el intendente. Que delega en mí el trabajo diario, digamos, de la policía y en cuanto a la seguridad. Nosotros tenemos la responsabilidad de fijarle las responsabilidades estratégicas de la policía y en cuanto a la seguridad física de nuestra ciudad y las líneas de trabajo en general. Y hay una responsabilidad operativa que sí, eso ya depende directamente de la policía de la provincia de Buenos Aires, de caso del ministro de Seguridad. Eso es en cuanto a la seguridad. En cuanto a la defensa civil, bueno, todo lo que atañe a la responsabilidad específicamente de la defensa civil ante acontecimientos extraordinarios, desde inundaciones, accidentes, problemas que pueda haber de circulación. Vos sabés que en la Ruta 8 es un corredor donde transitan, por ejemplo, vehículos con cargas químicas o peligrosas y demás. Ante cualquier responsabilidad dentro de nuestro partido participa la defensa civil. Trabajamos también sobre el tema del mantenimiento del río, las compuertas, todo esto, y en caso de algún evento particular, defensa civil, tales como inundaciones, incendios, accidentes como que lamentablemente tuvimos el día sábado, defensa civil juega un papel muy importante. Para la seguridad. Lo del día sábado, que la gente lo debe haber ya conocido. Sí, un señor que falleció. Sí, lamentablemente falleció. Así que esa también es el área de defensa civil. En cuanto al área de transporte, es todo lo relacionado con el transporte de nuestra ciudad, transporte de colectivo, camiones de todo tipo, según la actividad, desde los camiones con transporte atmosférico hasta los volquetes para el transporte de material. Estamos trabajando en esa área, estamos
poniéndolo un poco en orden en el sentido de fundamentalmente del transporte de pasajeros, dado que había una situación de ponerlas en orden para habilitar, en este caso, toda la parte de remis, y el transporte de pasajeros, que hoy en día tiene problemas graves en razón de que por la pandemia todo este tiempo ha visto disminuidos sus ingresos y consecuentemente de difícil mantenimiento del transporte y la comunicación con las ciudades, con los pueblos vecinos, con Dugan y Villalía, e incluso con Solís, que te diría que Solís es más Areco dependiente, aun cuando está fuera del partido, que el propio San Andrés de Gil. Después tenemos el área de gestión de riesgo, como te estaba explicando, está aplicado a todos los trabajos había un plan de acción climática muy bien llevado a cabo, y que nosotros tratamos de darle continuidad a ese plan, que son todos los, valga la redundancia, los cambios climáticos que nos afectarán directamente a nuestra ciudad y a nuestro partido, y de hecho poder contribuir a mitigar los efectos del cambio climático en todo lo que sucede en nuestro país. Hay 180 municipios, incluido en la red argentina de municipios, que están trabajando en ese sentido. Y nuestro municipio está reconocido a nivel nacional. Es más, para la pandemia el municipio iba a recibir un premio al respecto por este plan de acción climática. ¿Va a recibir un premio? Sí. ¿De provincia, nación? De la red argentina de municipios, que se está ocupando. Hay 180 municipios de distintas partes del país. Cada día se están incorporando más municipios. Que integran la red. La red esta, sí. Que la verdad es un trabajo extraordinario el que estaban llevando, el que se había llevado a cabo, y en razón de eso la red argentina de municipios iba a premiar de hecho lo tiene el premio otorgado, pero hacerlo efectivo no se ha podido realizar en razón de la pandemia. El premio consiste en un reconocimiento explícito al explícito al municipio, porque es el plan de acción climática de San Antonio de Areco. Hay 7 reconocidos de la red de los 180 municipios, y nosotros estamos entre los 7 reconocidos no solo por llevarlo, por tenerlo, digamos, escrito y digamos en el papel, sino por estar llevándolo a cabo, cumpliendo con las metas que se ha fijado en ese plan. De hecho, ahora nos han digamos, creado una obligación más de lograr un ahorro mayor de energía de aquí al 2030, y no solo con lo que lleva al ahorro de energía, sino la disminución de los gases contaminantes, etcétera. Tiene una cantidad de rubros las cuales nosotros estamos trabajando. Es más, te diría que vamos a llevar al Consejo Deliberante a la brevedad una ordenanza nueva sobre un sistema de retardadores de agua de lluvia, que va a permitir, por un lado, retardar la caída de agua hacia el río y hacia nuestras calles, y por otro lado va a permitir que también el uso de esa agua para distintas cuestiones, como desde el riego en el verano o en cualquier otro momento, hasta el uso doméstico de esa agua de lluvia, que como nuestras viejas y yo me acuerdo que mi abuela decía que no había mejor agua para lavarse el pelo, el agua de lluvia, entonces y la juntaban, me acuerdo. Bueno, esto es, a grosso modo, es una cuestión así, en cada edificio o en cada casa, tener un recipiente que junte el agua de lluvia de las cañerías, y que no sea arrojada
que no llegue a la calle inmediatamente o a las alcantarillas inmediatamente, sino que vaya retardando el agua para que el río no sufra el efecto de esa cantidad de milímetros que caen inmediatamente, y como nosotros tenemos ahí en la calle Sarmiento y Kegle, que se torna intransitable, incluso entra el agua en las viviendas. Con eso lograríamos mitigar esos efectos. Y por otra parte, al usar esa agua posteriormente que quede en esos recipientes, también disminuir el trabajo de nuestras bombas de agua y consecuente menor consumo de combustible, menor consumo de energía eléctrica de las bombas de agua de la ciudad. Ese sería un dispositivo, me imagino yo por lo que estoy escuchando, a ver si interpreto bien, digamos mecánico. Mira, es muy simple. Mecánico, cuando digo mecánico quiero decir algo que retiene y no deja pasar. Hay una prueba piloto o la mejor muestra está aquí en el banco que tenemos acá enfrente, el Credit Cop. Ellos ya tienen el sistema. Consiste en la cañería que sale, que tenés de desagote, que vuelca, va a un recipiente. Entonces, esa agua, en lugar de ir directamente a la calle, ¿sí?, va primero a ese recipiente. Recién cuando se rebalsa ese recipiente, empieza a salir agua para la calle. Entonces iría a la calle lo que exceda la capacidad del recipiente. Exactamente. Y eso está calculado, que la suma de todos esos receptáculos van a producir un retardamiento de la llegada del agua al río y va a mitigar las situaciones. Te digo que el Sarmiento, como te puedo decir, a la entrada de la ciudad, los inconvenientes que trae la calle, el exceso de agua corriente. Exactamente. Y además el aprovechamiento de esa agua, ¿no? Eso va a traer aparejado para aquellos planos que se presenten nuevos un descuento. Se está estudiando, por supuesto, la posibilidad de un descuento de la tasa de presentación de lo que se cobra para la presentación de los planos, y aquellas viviendas que ya están construidas, aquellos que quieran instalar este equipamiento, se le haría un descuento también en tasa o lo que se cobra por sanear, en fin, ya eso se está viendo exactamente. Ese dispositivo consiste, por lo que escuché, en un contenedor, ¿no? Sí, tiene que ser un contenedor que tiene que tener determinadas características, ¿Quién paga ese? Lo pagaría el propietario, pero para eso nosotros le hacemos el descuento de tasas o de sanear el cobro de agua. ¿Contenedores están en el mercado? ¿Existe esto? Sí, son tanques comunes de recipiente, lo único que es una cañería que lleva hasta el lugar. Claro. Hay algunos se venden en los lugares que se venden artículos del ramo, en Areco. Es una instalación, en definitiva, de un tanque de plástico. Hablando vulgarmente, es un tanque de plástico con distintas capacidades y que tiene la cañería que deriva ahí. En lugar de la cañería derivar e ir hacia la calle directamente, deriva a ese contenedor. Y es un dispositivo muy sencillo, no es relativamente caro. Hablando en términos metafóricos, es una represa. Es una represa de mantener el agua hasta que sí excede, más o menos. Es lo que queremos que haya desde Carmen de Areco hasta acá, pero es otra historia, con otra forma. Claro. Pero el principio, entonces, principio físico es el mismo. Es mismo, sí. Es un dispositivo que los cálculos que hemos hecho a priori están entre 10 y 15 mil pesos, pero... entre 10 y 15. Sí, pero... ¿Los proveedores le darían crédito a los...? No, lo compraría cada particular, pero en lugar de ir a pagar el concepto de agua, suponete, o bueno, una pero tasa... pregunto, si alguno no tiene el dinero, no lo tiene. Y no, lamentablemente no, es un dispositivo que... En ese caso seguiría teniendo el problema... El problema, sí. No se le computaría no es una imposición, una no falta. es una imposición, no, de ninguna manera, no es una imposición.
el beneficio que va a tener el propietario del domicilio es una reducción, ya sea en concepto de agua por sanear. En su salida a la calle nomás. Sí, es decir, no, y además no vas a pagar el concepto de agua. Todavía no está decidido porque eso lo está estudiando Sanear y lo está estudiando la parte impositiva, porque si no hay que modificar la ley impositiva. Se está estudiando qué beneficio se le va a otorgar a quien ya tenga construida su casa y desea instalar este equipamiento. El que presente los planos ya directamente se le va a hacer un descuento en la presentación de los planos por el solo hecho de incorporar en el plano este dispositivo. Es una de las medidas más. Después hay otras medidas que están en marcha, en todo lo cuanto es cuestión de riesgo. Estamos en contacto, recién vengo a estar en contacto justamente con estas fábricas de automóviles eléctricos. Vamos a tratar de que nuestra ciudad sea uno de los primeros lugares donde haya las estaciones de servicio, a las estaciones de servicio incorporado la carga para los autos eléctricos. ¿Es con un enchufe? Sí, pero tienen que tener una determinada característica de carga rápida y demás. Estamos en contacto con la fábrica, estamos estudiando recién en los primeros pasos la posibilidad de que incorporar, como lo están haciendo en algunos otros municipios y de la RAN, incorporar algunos de los vehículos eléctricos a la flota municipal. Hay otros, por ejemplo, como la emanación de gases, sobre los cuales se está trabajando también. En cuanto a los criaderos, ya que acá hay varios criaderos de cerdo, que si bien se están utilizando, parte de los mismos lo están utilizando, bueno, ver la posibilidad de ampliar ese trabajo de la utilización del gas metano para iluminación y poner en marcha bombas o lo que sea. Es decir, que esa parte de gestión de riesgo, sí me tiene un nombre, gestión de riesgo, pero que voy a proponer a ver si lo podemos cambiar, porque realmente puede ser gestión de riesgo climático, pero es medio, causa cierto rechazo el tema de gestión de riesgo, ¿no? Pero bueno, es un concepto mundial, así que no creo que haya posibilidad de cambiar. Pero después estamos en el área de tránsito, en este momento lamentablemente mucho no hemos podido hacer, en razón de que todo el personal está abocado desde prácticamente, vos sabés que esto se inició el 22 de marzo, el tema de la pandemia, así que los meses de febrero y enero tuvimos muy poco tiempo para implementar algunas acciones de tránsito que teníamos programadas, en razón de que el personal está todo afectado al control de la pandemia. No obstante eso, con el trabajo de la policía, estamos trabajando con el tema famoso problema que tenemos en todas las ciudades de las características de la nuestra, con el tema del tránsito de las motos. Es un problema el accionar de los vehículos. ¿Es nacional? Sí. ¿En otros países que ustedes sepan? No sé si en otros países. Yo te hablo de lo que es la Argentina. En Argentina, no, por las reuniones... Las motos son por sí solas unos caballos desbocados. Bueno, es un problema de las motos, es en realidad de las ciudades más bien chicas, no de las grandes ciudades. Es decir, existe el problema de las grandes ciudades, pero no de la magnitud que la tenemos en los nuestros, porque en los nuestros las motos es utilizada no solo como un elemento de transporte, sino a veces como un elemento de diversión. De diversión. Exacto. Sí. Y entonces allí es donde se presenta el problema. En las grandes ciudades es utilizado solamente como un elemento de transporte. No es casi utilizado como un elemento de visión. Están los famosos motoqueros en las grandes ciudades o mensajeros que lo usan, los mensajeros que sí son peligrosos a veces por la forma en que se desplazan, y después los grupos de motoqueros que se forman como de diversión o como hobby se desplazan a recorrer rutas a nuestra ciudad. Acá recibimos nosotros. Sí. Y acá el tema está en que los chicos a partir de determinada edad y a partir de determinada hora se dedican a hacer
digamos, andar en la moto como un elemento de diversión y que por supuesto no se dan cuenta que tienen prácticamente un arma en la mano. Por la velocidad, entonces ponen en riesgo su propia vida y la de terceros. En razón de eso, nosotros hemos desistido de trabajar en ese sentido prácticamente con el tema del punto de vista del tránsito, y desistido, ya te vuelvo a repetir, porque tengo toda la gente activa trabajando en el control de la pandemia. Entonces tenemos la policía, que estamos iniciando una causa penal, que está iniciada la causa penal, para poder aplicarles el artículo del Código de Justicia Penal que indica que poner en riesgo su vida y la vida de terceros es un delito, y consecuentemente vamos a proceder a los allanamientos y secuestros de los vehículos y iniciarles a los responsables causas penales. En ese caso, como elemento de prueba, está las filmaciones. Sí, se trabaja con filmaciones, fotografías, testigos. Es decir, toda la justicia pide una cantidad de elementos de prueba que nosotros estamos aportando para que, al fin de cuentas, y además somos guiados por la justicia para ver qué otros elementos de prueba necesitamos para poder completar la causa e iniciar las acciones correspondientes. No, perdón. Sí. Haríamos un pequeño corte y dejo el tema. Sí, cómo no. ¿En qué medida el discurrir adeco de X fase a la que sigue o a la anterior? ¿En qué medida nos ha afectado? Por ejemplo, digo, hubo un momento que no se podía andar en el vehículo más que una persona. Sí. Ahora eso no corre más. Y otro tema que queda, que lo dejo, es el tema de los registros de conducir, y, eso por un lado. Y también el tema del pago de las patentes de los vehículos. Lo dejo. Volvemos. Bueno, el tema con respecto a la licencia de conducir, que justamente es otra área que está bajo mi responsabilidad. En principio, a partir de la pandemia, el gobierno provincial y en base a los decretos nacionales decretó una prórroga de los vencimientos de la licencia de conducir hasta el 31 de agosto, que de acuerdo a lo que más o menos se está viendo en el panorama es muy factible que lo extienda ese tema. No obstante eso, nosotros teníamos cerradas las oficinas y desde hace aproximadamente 2 semanas estamos trabajando con aquellos trámites que habían quedado pendientes. Estamos hablando de las oficinas que están al lado de Entel, de la vieja Entel, de Telecom. Ahí estamos trabajando en este momento, haciéndole completar a todas las personas que habían dejado sus trámites pendientes, completando la documentación necesaria para cuando nos autoricen a comenzar a imprimir, que creemos que en esta semana nos van a autorizar a imprimir, ya podamos imprimir la licencia de conducir. Ahí hay un tema. Nosotros imprimíamos la licencia de conducir, si bien se manda toda la central a La Plata, la impresión de la licencia de conducir se hacían en la ciudad de Campana. Campana comenzó a trabajar a puerta cerrada en la impresión. Paralelamente nosotros recibimos una impresora porque nos convertiríamos aquí en San Antonio de Areco en centro de impresión para todo el área de la licencia de conducir. Habíamos sido elegidos y nosotros ya tenemos la impresora. Lo que pasa es que vos sabés que la licencia de conducir hoy es un documento nacional de identidad. Entonces tiene que tener determinada medida de seguridad que estamos implementándola para poder comenzar a imprimir. En razón de todo este tema de la pandemia, hay equipamiento que se necesita que todavía no nos ha llegado de Buenos Aires, como para poder ingresar al recinto donde se imprime. Tiene que haber identificadores por la huella dactilar, en fin, una cantidad de cosas que hay que al recinto donde se imprimen las licencias, donde está la impresora de licencia.
Nosotros creemos que esta semana todo ese equipamiento ya está llegando, y en cuanto lo llegue nosotros lo instalamos, y después el curso de capacitación del personal que va a imprimir son de 2 días, no tiene nada del otro mundo. Yo te diría que nosotros hacia fin de semana o principio de la semana que viene estaríamos en condiciones ya de imprimir. Y en ese caso, cuando ya estemos en condiciones de imprimir, primero vamos a empezar a imprimir todos los trámites que estaban pendientes. Y a posteriores iniciaremos por turno, respetando y con un protocolo determinado, vamos a iniciar la tarea normalmente. No obstante eso, yo entiendo que primero vamos a trabajar con las licencias profesionales para camioneros y todo lo demás, pero te diría que seguramente va a existir una prórroga, porque el Gran Buenos Aires y Capital no lo está haciendo, no está imprimiendo, entonces sería un poco contraproducente decir, bueno, San Antonio de Areco puede imprimir, entonces vamos a sacar el decreto que no... Nos iríamos a fin de año, qué sé yo, no sé, yo te digo, vos sabés que en todo este tema de la pandemia han sido todas las cuestiones muy dinámicas y son día a día las medidas, ¿no? Se modifican, claro. Sí. Y en cuanto al pago de las patentes también. Bueno, eso no está en mi área, pero el tema está en que en algunos de los ha habido prórrogas al respecto en toda la parte impositiva. No está en mi área, tengo conocimiento nada más, no te puedo decir porque no está en mi área, pero sí sé de que ha habido prórrogas en determinados impuestos, y entiendo que eso también ha tenido algún tipo de contemplación especial. De manera que no te puedo hablar mucho al respecto, pero sí entiendo que tiene que haber habido algo, porque si en todo el resto de los impuestos hubo unas prórrogas, seguramente en esto también. Delitos en general que ustedes están atentos a esto, ¿cómo andamos? Bien. Bueno, Delito, bueno, no, por supuesto. bien bajo control. Es decir, lo que ha sucedido es que nosotros hubo una tarea de prevención, hay una tarea de prevención, indudablemente la presencia de menos gente en la calle y mucho más la presencia de los dueños de los domicilios en su vivienda hace que la misma gente, digamos, que haya un resguardo natural, porque las casas están habitadas. Nosotros no tenemos ese delito de las entraderas famosos con las personas adentro. Nosotros tenemos lo que es el hurto, lo que le llaman en la jerga del delito el escruche, es decir, romper la puerta cuando no hay nadie y esa cosa. Tuvimos al principio... Escruche, sí. Tuvimos al principio digamos, de nuestra gestión un problema en razón de que había, te diría, 3 o 4 menores y demás que reiteraban y cometían algún tipo de delito y entraban a una casa cuando no había nadie o pasaban por una casa. Bueno, en ese sentido se trabajó, y te diría que tendríamos 2 cuestiones importantes. Algunos que ya eran mayores, pero que venían delinquiendo desde chico, están en este momento detenidos. Quedan algunos por ahí dando vuelta, pero el resto están detenidos. Los otros que eran menores, por eso digo ahí un doble, si se quiere, satisfacción, porque los sacamos de la calle en cuanto a la circulación y en cuanto al delito, pero todos estos chicos estaban relacionados con el tema de las adicciones. Y hubo un trabajo de distintas áreas, desarrollo social, de las propias familias, y bueno, y se contribuyó desde el punto de vista de la seguridad en la medida de lo posible. Estos chicos permanecen hoy internados en instituto y están en recuperación. Esperemos que sean recuperados para la sociedad, pues chicos muy jóvenes, y que sería una pena desde el punto de vista humano de que no se puedan recuperar. Creemos, están bien encaminados.
Y después tenemos el trabajo que una de las directivas que recibí del intendente es el trabajo con el tema de drogas. Con respecto al tema de drogas, nosotros entramos a atacar los dos aspectos. Uno desde el consumo en la vía pública, porque era un problema grave. Teníamos el Parque San Martín y demás, se juntaban a la noche a fumar marihuana y todas esas cosas. Y por otro lado, a la venta, la comercialización. Nosotros en estos 6-7 meses ahora de que llevamos de gestión, hemos recuperado alrededor de 8 kilos de drogas, que para nuestra ciudad es una barbaridad. Es una ciudad de este tamaño, es una barbaridad. ¿Estamos hablando de marihuana o marihuana y cocaína también? Cocaína. Y cocaína también, sí. Y en ese sentido se ha trabajado, y por lo tanto la curva, en cuanto esta es la curva que va creciendo exponencialmente, porque vamos cada vez secuestrando más. Pero también es una curva que en el sentido es descendente en cuanto a la comercialización. Claro, lo que pasa es que también es un mal que yo no digo de que nosotros lo vamos a corregir y lo vamos a llevar a un nivel cero, porque es un problema social, no es un problema digamos de nuestra ciudad en general. En algún momento yo supongo que habrá, y en eso sigo la línea del ministro de Seguridad de la provincia, en que esto yo estoy totalmente de acuerdo, que en algún momento habrá que discutirlo, qué hacemos con esto, porque nosotros tenemos, y eso lo dice el ministro, yo tengo mucho tiempo de mi personal afectado al consumo, es decir, que a reprimir el consumo o a prevenir el consumo de estupefaciente, porque la ley así lo indica, ¿no? Algunos creen de que porque ha habido fallos donde no han penado el consumo, eso está despenalizado, y no es así. En nuestro Código de Justicia Penal el consumo todavía está penalizado, y consecuentemente es ley que debemos hacer cumplir, y en ese sentido se ha trabajado mucho. Y después, recientemente, como vos sabrás, dimos un golpe muy importante en cuanto al el juego ilegal, donde se pudo poner fuera de circulación, de alguna forma de llamarlo, dos aspectos de este delito. Uno es el tema de lo que vulgarmente se conoce como garitos, donde se juega la ruleta, cubiletes, etcétera, etcétera. Y por el otro lado, el juego electrónico, que es una de las cosas que más difusión tiene en este momento, y el cual es muy difícil, porque esto es como la cabeza de la hidra: cortamos una cabeza y te aparecen 6 más. Pero bueno, ¿a qué juego me decías? Es un juego informático, se juega desde los domicilios, con el celular o con la computadora. Te cargan, suponete, 500 pesos de crédito, y al otro día pasa a pagarte o a cobrarte los 500 pesos. A pagarte si ganaste y a cobrarte. Eso está muy expandido. Difícil de controlar. Y muy difícil de controlar. Porque yo te digo, es como un juego de la hidra. Eso, vos le cortás una cabeza y te aparecen 6 más. ¿Por qué? Porque todos se usan distintos servidores, y que son servidores que ni siquiera están en nuestro país, y van rotando, y vos cortás uno y bueno, lo sacan inmediatamente de circulación, pero tienen otros para el mismo tema. Ese es un problema que indudablemente también pasa por una enfermedad, la ludopatía, pero bueno, es algo ilegal, y en tanto se pueda nosotros lo vamos a seguir combatiendo. Es más, el allanamiento que se hizo acá en nuestra ciudad, donde obtuvimos una cantidad muy importante de dinero y demás, como consecuencia del allanamiento en nuestra ciudad, y nosotros íbamos a seguir la cadena,
el viernes pasado la Policía Federal, por indicación de Fiscalía número 2 de Campana, hizo el allanamiento en las cabezas de los que manejaban, o digamos, los que le llaman los banqueros de juego, parte del juego de nuestra ciudad. Pero bueno, eso seguiremos trabajando porque eso no es un tema que se resuelve, es como las adicciones, ¿no? Es una adicción más, de hecho. El control de ingresos a la ciudad. Y eso es bastante complicado, muchas quejas tenemos sobre eso, pero la gente, son todos, digamos, hay mucha gente que cree que esto es una tarea sencilla y agregar controles, pero aquí hay un problema bastante importante. Los ingresos a nuestra ciudad, los 3 ingresos habilitados, en este caso, que es Alvear, Barleti y Durán. Por supuesto que existe evasión de esos ingresos. ¿Por qué? Porque la misma gente de nuestra ciudad les indica por dónde entrar para evadir. Muchos otros lugares. Claro, es decir, lo que pasa es que nosotros hemos puesto tierra y demás, pero hay lugares que nosotros no podemos cerrar porque necesitamos que la gente de Areco circule, sobre todo la que viene de campo y demás. Pero el problema no está en gente de afuera que evade los controles porque no conocen la ciudad. El que le indica por dónde tiene que entrar es el habitante de nuestra ciudad. Entonces, de alguna manera, allí tiene que existir la responsabilidad ciudadana para no permitir esa situación. Controles, y es un tema bastante complicado. La gente ya lleva 154 días trabajando día y noche en el mismo lugar. Es realmente bastante complicado y está cansada, particularmente estoy muy cansado, así que, y no estoy todos los días en el control. Me imagino que la gente está muy cansada, como está cansado el ciudadano común de estar viviendo esta normalidad con las limitaciones de movimiento, etcétera, etcétera. Estamos todos cansados, pero bueno, tratamos de cumplir con nuestra responsabilidad en todos los aspectos y en la medida y humanamente posible, ¿no? El área rural, por ejemplo, rotura de bolsas silos, ese tipo. No, nosotros no hemos tenido ese problema. No hemos tenido, en nuestra jurisdicción no ha habido ese problema. Sí, en algunas localidades vecinas, sí, pero nosotros no. Por lo menos que tengamos denuncia, ¿no? Bueno, respecto al sistema de seguridad en el pueblo, estamos bastante actualizados. El sistema de seguridad, digamos... Mira, el sistema de seguridad, justamente anoche estaba... Estoy hablando de cámaras y todo eso. Sí. Nosotros adolecemos de 3 elementos técnicos que nos están, de alguna manera, tenemos deficiencia. En principio tenemos una serie de deficiencias de las comunicaciones. No hay una comunicación, salvo de vehículo a vehículo, de la central de la policía comunal con el vehículo. No hay comunicación individual con los oficiales. Y esa es una cuestión que hoy en día en el mundo no puede faltarte. Que vos te comuniques, que tenga que recurrir el oficial que está caminando solo en la calle, lo que sea, tenga que recurrir a un celular para comunicarlo, es una deficiencia seria, porque además vos sabés los problemas que hay normalmente con los celulares. Para eso debería contar con un equipo de comunicación que solo con apretar una tecla pueda comunicarse con su central. Tenemos ahí una deficiencia seria. El otro tema es, indudablemente, nosotros recibimos un parque automotor en bastante, malas condiciones y recibimos en el cambio de gestión 2 vehículos nuevos y recuperamos 3 vehículos más. Estamos con un parque automotor de 5 vehículos, los cuales indudablemente sufren porque son móviles que funcionan todo el día y los 365 días del año.
lógicamente desde mantenimiento, roturas y demás, van deteriorando y a veces es imposible incluso mantener esos 5 vehículos normalmente en funcionamiento. Después tenemos 3 vehículos que la municipalidad ha aportado y que con eso nos desenvolvemos. Pero ahí tenemos un serio déficit de móviles. Tampoco es que queremos 10 móviles más, porque tampoco tenemos personal como para cubrirlo, esos 10 móviles, pero por lo menos 2 o 3 vehículos más estaríamos necesitando. Y después tenemos el problema en cuanto a las cámaras. Las cámaras ¿Y el monitoreo? Por eso, el cámara del monitoreo es el siguiente. Eso fue un centro de monitoreo que se fue construyendo, se fue armando en etapas. Se fueron agregando cámaras y hay algunas de ellas que ya están obsoletas y que además, al no ser del mismo tipo de cámaras, presentan algún tipo de deficiencia que hay que por lo menos ayornarlas o modernizarlas o ponerlas en orden al primer. Hoy en día existen una cantidad de elementos técnicos que nos permitirían mejorar. Y hay un proyecto al respecto que antes de la pandemia me había solicitado el intendente, es más, estuvo valorizado y todo lo demás, para poner en valor el centro de monitoreo y también una central de comunicaciones, pero bueno, no superó. Eso significa sí, dinero que en este momento lamentablemente hay otras prioridades y bueno, tenemos que dejarlas de lado, ¿no? Por el momento, esperemos. Vamos a ver, también estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad a los efectos si ellos de alguna manera nos pueden brindar algún tipo de equipamiento en ese sentido. Pero bueno, se suple hoy en día con tratando de que el material humano que tenemos, capacitarlo, no solo en el tema de las cámaras, sino el personal policial. Y con el compromiso de ellos podemos llegar a suplir todas esas deficiencias técnicas que realmente tenemos, ¿no? Por último, por parte mía, sí, por favor. hasta donde la visión que uno tiene, que tiene cualquier vecino, yo tengo la que tiene cualquier vecino, que es lo que uno ve por sí mismo y lo que escucha a los medios. Los conflictos que hay por ahí, por temas como ocupación de espacios indebidamente. Tuvimos al principio de la pandemia unos problemas de usurpaciones, pero están eso en la justicia. Un solo caso que hubo que debimos actuar por indicación de la justicia, se resolvió. Y después no hemos tenido otro tipo de inconvenientes. Sí tenemos desde antes de hacernos cargo de la gestión, hay algunas cuestiones que venían de usurpaciones que también el gobierno anterior las estuvo trabajando, pero vos sabés que a veces los plazos de la justicia no son lo que uno desearía. Ayer, la semana pasada, el viernes concretamente, tuvimos un caso, pero que no es usurpación, sino es una disputa entre dos particulares, unos que el frigorífico concretamente, que muestra sus títulos y el pago de impuestos sobre 2 parcelas importantes, y por otro lado la familia que tiene muchos años viviendo allí y bueno, instalada. Está instalada, por eso, pero bueno, eso es una discusión entre particulares porque ambos manifiestan tener derechos sobre el mismo. Hasta donde uno escucha del ego, hay una presunción de propiedad cuando hay muchos años de dominio de un lugar, sin que haya habido una reacción del presunto propietario. Ahí hay un problema legal auténtico. Sí, por eso digo, si los argumentos que he escuchado de ambas partes, indudablemente yo no soy juez para resolver. El tema es que ya es justicia. Es justicia, y la indicación que nosotros recibimos del fiscal fue evitar cualquier tipo de incidentes
y en caso de que se produzca, persuadir a las partes para que cada uno siga el curso natural, que es la justicia, que es quien resolverá sobre quién es el dueño y cuáles son los derechos de cada uno. Es decir, yo puedo tener una visión, pero lo mío es subjetivo y además no soy juez ni soy idóneo en la materia como para poder opinar y dar un fallo, si querés, ¿no? ¿Hay algún, bueno, en este momento estamos en fase 4, Sí, sí. ¿no? Y con un prestigio, como bien decías vos, afuera de pueblo manejable. Sí, realmente uno habla por este tema de la seguridad, habla con algunos colegas de otras ciudades y realmente el prestigio que en el control de la pandemia que adquirió, en este caso a partir de la Secretaría de Seguridad, todos los trabajadores de la salud, el médico, enfermero y el compromiso que ellos manifestaron, indudablemente el prestigio en ese sentido de nuestro hospital, de las autoridades de salud, en fin, de todo, es muy alto. Lo hablo permanentemente con los otros secretarios de las ciudades vecinas porque intercambiamos información y esto es una manera también de contribuir a la seguridad. Y bueno, ellos manifiestan de que si bien tenemos casos, es una situación por el momento bastante controlada, pero también nos lleva un trabajo muy importante, no solo por la Secretaría de Salud, y cuando hablo de la Secretaría de Salud inscribo al hospital, a todo el personal administrativo, enfermeros, médicos, etcétera, etcétera, y bueno, nosotros tratamos desde la seguridad de contribuir para que eso se mantenga por lo menos bajo control. Bueno, por último, sí, ¿cómo no? y agradeciéndote ya no, al contrario, por muy poco tiempo del dispuesto para esto, del disponible. No problema. Las manifestaciones populares, ha habido unas recurrentemente sobre un conflicto entre un sector como es el de la Escuela de Arte, sus profesores y alumnos, y las manifestaciones en las calles. ¿Ustedes qué hacen en ese caso? Nosotros hemos hablado con algunos de los que están en la manifestación de ese tipo y la indicación que recibí del intendente fue de no intervención en tanto y en cuanto esto no lleve ningún nivel de violencia, no tengo por qué intervenir, y mientras y en tanto y en cuanto respeten las medidas sanitarias correspondientes. Es decir, la distancia social, el uso de los barbijos, esas cosas, no, eso pasa por otro carril, el derecho que tiene de manifestarse cualquier persona, tanto lo de la escuela como cualquiera. En un momento tuvimos otra manifestación por un hecho desgraciado también de un chico que falleció, y nosotros en tanto y en cuanto eso no genere ningún perjuicio ni alcance ningún nivel de violencia, tratamos de encauzar, tratamos de acompañar en la medida de lo posible y para evitar cualquier tipo de incidente, pero si no, digamos, está dentro de la Constitución y tienen derecho a manifestarse, y mientras cumplan lo que es la directiva, el decreto del presidente Fernández y del gobernador Kicillof en la provincia y los decretos municipales del intendente, no hay ningún tipo de inconveniente. Muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos y a tu disposición. Acá estamos con una grata novedad, con mi amigo y colega Marcelo Di Carlo. Hola, Marcelo. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Yo también lo considero un amigo de este camino del periodismo, de las opiniones, de la lectura también. Lo considero un amigo. Bueno, digamos de Marcelo que ya es suficientemente conocido como para que casi nadie, creo, salvo algún forastero, no esté enterado de quién estamos hablando, de vos, de Marcelo. Digamos que es periodista, por supuesto, para ser historiador tiene que ser escritor, periodista, escritor, historiador, ¿no? Y la novedad ahora es que, bueno,
está apareciendo Relatos de una Pasión, que es otro volumen de él. El anterior fue Acá pasó algo, que tiene el mismo nombre de su programa de televisión. Vos, ayer te escuchaba te hemos buscado todos, sos de los invitados, menos mal que no sos de los invitados ahora que cansan, que son los infectólogos, con todo respeto por los infectólogos, que los queremos mucho. Sí, sí. Ayer vos hablabas de esta pasión que tenés por el fútbol también, y el libro registra esto. Así es, Armando, es la continuidad. Fue una historia de 50 años del fútbol de San Antonio de Areco, pensada en 2 entregas. Usted entiende mucho de lo que es gráfica y para no hacer un libro de un tamaño tan grande, decidimos hacer un tomo 1 que salió el año pasado y ahora, desde hace 10 días aproximadamente, está ya en circulación el tomo 2 del libro. El tomo 1 cubría un espacio de tiempo que iba desde 1970 hasta 1975, hasta 1995. Y ahora este tomo 2 comienza en el punto de partida en el que terminó el otro, 1996 hasta 2019, llega hasta la actualidad, hasta lo último que se jugó debido a lo que ya todos sabemos. Esta pandemia de coronavirus obligó a que no se jugara en Argentina a ningún tipo de deportes y la Liga de San Antonio de Areco no está ajeno a esto. O sea que tomamos como punto de arranque de este tomo 2 el año 1996 y vamos recorriendo año por año, temporada por temporada, torneo por torneo, todo el fútbol de la Liga Deportiva de San Antonio de Areco hasta llegar a 2019. Como curiosidad, si usted quiere, arranca con un título de San Patricio en el 96 y termina con un título de San Patricio también en 2019. Mirá, San Patricio, glorioso equipo de Areco, con figuras que lo dirigieron, que son históricas también, ¿no es cierto? Sí, sí, indudablemente. Armando, y en cada año lo que hacemos es, en primera instancia, es una crónica de lo que nosotros entendemos fue lo más destacado de ese campeonato. Por ejemplo, equipos que participaron, el movimiento en el libro de pases, o sea, las incorporaciones que hicieron los clubes, si se sumaron equipos nuevos, porque es muy frecuente que se sumen equipos nuevos. Después, algunos apuntes sobre la campaña de los equipos, los partidos más importantes. Está también de cada año la tabla de posiciones, eso tiene un valor estadístico significativo. Y el cierre de cada capítulo es la formación de los equipos y la síntesis de la final, el último partido del año, cuando se consagran campeones. Y ahí, en la mayoría de los años, también la tabla de goleadores, las figuras, y explicamos un poco cómo jugaban, sobre todo los equipos que se destacaron más en cada uno de esos años. Con algunas cosas que también son llamativas, porque le sumamos campañas que ha hecho el Club San Carlos a nivel provincial, el gran triunfo en el 2006 de Huracán en la Copa de la Federación Norte, el único equipo de Areco que la ganó, y después un campeonato que ganó River en 2012, que era de una desaparecida ya unión de las 3 ligas que jugaban equipos de San Antonio de Areco, de Zárate y de Mercedes, y River la ganó en el año 2012. Esos son como, si quiere, capítulos que van engrosando un libro. Tiene 45 capítulos este libro, es más grande, tiene 170 páginas, es más grande que el tomo 1, y la verdad, Armando, si me permite decirlo, ha tenido una muy buena recepción entre el pueblo futbolero y los lectores. No cabía que fuera de otra manera. El fútbol es una pasión de multitudes, como decía un periodista
muy famoso, no me acuerdo el nombre en este momento, fútbol. José María Muñoz, José María Muñoz. Sí, claro, yo era malo para el fútbol, no servía de chico más que para llevar, hacer de utilero. Bueno, No, cada uno desde su lugar. Cuando Cada uno desde su en tiempo lugar. de mi escuela, estamos hablando de los años 50. 50. ¿Cómo ha pasado el tiempo, hermano? Ha pasado un ratito, sí. Pero gracias a Dios estamos disfrutando de ver la vida. Te pregunto, vos que sos, entre otras cosas, historiador en general, digamos, fútbol, pasión de multitudes, pero también la historia que te ha pasado de cerca y por supuesto vinculada con la historia toda, ¿no? Ayer te escuchaba que explicabas que tenés tu método, ¿no? Tenés, digamos, el material de datos, lo ordenás en una cierta forma, así te escuché decir, Sí, y ese orden tiene que ver con las prioridades que vos tendrás para exponer el tema. claro. Yo tengo, a ver, arranco pensando en lo que me gustaría investigar o escribir, ¿sí? He ido mucho a la Biblioteca Belgrano, que me atienden muy bien, que tienen una hemeroteca, creo que se llama, ¿Sí? De diario. importantísima, con diarios La Idea, La Gaceta, colecciones prácticamente completas. Ahí estamos hablando de los años 40, 30, Sí, 37 La empezó la Idea, Gaceta. sí señor, y La Idea en la década del 20 ya, Sí. con, Y la Gaceta empezó el 37. en el 37. Bueno, por supuesto que más acá en el tiempo está su diario, Pregón. Está eh, la Gaceta 7 años dirigida por mí. Exactamente, después está Pregón, Está Pregón. está Resumen. ¿Se acuerda que hubo un tiempo que salía un periódico Resumen? Resumen, cómo no. Hay mucho de primera fila. Bueno, entonces yo me compré un escáner de mano, Sí, que es como son como fotocopias digitales, sí, si vale. me permite, ¿no? Sí. Y entonces me voy escaneando los diarios, año por año, los acomodo, y después vengo a mi casa, me hago una carpeta y los voy seleccionando. Y de ahí voy armando el tema que quiero investigar, voy atando cabos, como quien dice, y después estoy investigando un tema y me aparecen otros, Armando, que me van llevando. Y así yo le puedo decir que tengo investigado, no todavía los trabajos completos, pero sí para hacer un bosquejo, desde el gobierno de Fernando Speroni en 1918 hasta la actualidad. Y puedo hacer Los intendentes. biografía. Sí, intendentes. Quienes estuvieron a cargo de la administración. Sí, y puedo hacer biografías de cada uno de ellos, y puedo hacer un esquema de los gobiernos desde ahí, de los últimos 100 años, en materia de economía, de obras públicas, de desarrollo urbano, de las fuerzas políticas que intervenían, de quiénes eran los dirigentes del oficialismo, de la oposición. Le puedo hacer todo desde ahí hasta hoy, digamos, para ir entendiendo lo que ha sido la evolución socio-político, económico, cultural de San Antonio de Areco. Sin ningún ¿Dónde problema. estudiaste, Marcelo? ¿Dónde estudiaste? Desde chico, arriba. Desde la escuela. Estudié en la escuela 4, Ajá. ahí frente a la Plaza Belgrano. Sí. Después en el secundario en el Juan Hipólito Vieites, yo fui la última promoción que estuvo en el edificio de la calle Mitre. Yo terminé y después se mudaron a donde están ahora. Y después estuve en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Periodismo, que ahora se llama ¿Cuánto Néstor tiempo Kirchner. estudiaste en La Plata, periodismo? Y en La Plata me faltaron algunas materias para recibirme, pero estuve 5 años más o menos. Yo me fui a vivir allá y todo inclusive. Claro.
Vos Y ahí, sos colega de título de mi hija menor. no me diga, Ella es del TEA, es muy buena escuela esa. pero Nosotros, lo dejó ahí, a ella le gusta mucho la literatura. claro, nosotros en La Plata teníamos muchas materias de historia. Historia argentina, historia latinoamericana. Teníamos también historia europea, digamos, y teníamos después historia del periodismo. Todo muy vinculado a la historia, era una base muy fuerte de... Yo creo que el periodismo, Armando, como había materias también de investigación, el periodismo y la historia son como primos hermanos, no sé si le parece a usted. Con un tío viejo que es la filosofía, con la sociología y la También, psicología, están todas las cosas que le gustaban a Aristóteles 4 siglos antes de Cristo. Lo exactamente. más grande que hay, Aristóteles, en toda la historia. Son, son humanidades, materias de humanidades, Armando. ¿Eh? Materias de humanidades. Así que bueno, yo me siento muy contento, me siento muy gratificado haciendo esto de historia. Me gustaría con el tiempo poder dedicarme más a No tengo esto. duda, tenés tiempo, somos jóvenes. Sí, y somos jóvenes, muy bien, Armando. ¿Eh? Y me gustaría con el tiempo, tengo algunos proyectos en mente. Y aparte, si usted recuerda también, porque ha ido alguna, en la Usina Vieja hemos hecho exposiciones sobre historia. Usted se acuerda Sí, también. cómo no. Porque ha asistido, hemos hecho sobre homenajes a Tito Domínguez, a Beto Sorchili, a ver, por ejemplo, a Julio César Lescano Borordo, Sí, uno de los fundadores del peronismo, a Raúl Alfonsín, hicimos uno sobre las visitas de Alfonsín a San Antonio de Areco. Hemos hecho, bueno, cosas muy interesantes sobre, bueno, y hemos tomado como base para mí fundamental la Gaceta en su tiempo, Armando, ahí en la década del 70, época difícil si las hubo para todos. de terror, Eh, de terror en eh, serio. yo siempre le digo lo mismo, las coberturas que usted hizo en ese momento sobre el asesinato de Emilio Barletti, sobre el operativo armado que hubo en San Antonio de Areco en febrero del 76, que involucró a vecinos nuestros, muy queridos. Había que escribir lo que usted escribió en ese tiempo. Ahora es mucho más fácil a 40 años de distancia, pero había que escribir lo que usted escribía en ese Había tiempo. que estar, y algunos libros que yo tenía, los tuve que hacer guardar en la casa de un amigo porque los operativos acá no era fácil imaginar cuándo podían ocurrir, aparte de ese que es muy famoso que vos decís, operativo armado. Marcelo, Que le puso el título usted le puso el título, operativo armado. operativo, Marcelo, ¿podés mostrar la tapa del libro? ¿La tenés por ahí? Sí, acá tengo Armando. Porque, A ver si se alcanza a ver. oh, Es muy relatos lindo. de una pasión, mira esa pelota de fútbol. Qué desastre ha hecho un globo como ese en el mundo de pasiones, ¿no? Y todavía está esperando ahora todo el mundo que vuelva, ¿no? Exactamente. Que vuelva físicamente hablando. Déjeme decir que este es un diseño de Virginia La Serna. Usted Ah, la conoce, Virginia, cómo no. que todavía trabaja en prensa en la municipalidad. Sí, Es, muy buena diseñadora, muy buena Virginia. Un saludo para Virginia. es excelente. Yo he hecho 4 libros hasta acá, he editado 4 libros. Desde mayo de 2018 que salió el primero, que fue Cronología de un sueño efímero, sobre Beto Sorchili, ¿se acuerda? Que lo compartimos con usted. El libro que pienso reescribir, dentro de algunos años lo pienso reescribir, tomando la base de ese libro, agregarle cosas nuevas. El segundo fue Relatos de una pasión, tomo 1. El tercero fue Acá pasó algo, que todavía está circulando, todavía me lo pide la gente. Ahora de acá me voy a entregar uno. Y este último, Relatos de una pasión, tomo 2. Todos fueron diseñados por Virginia La Serna. El diseño de tapa,
la edición, interior, todo. Se nota, está muy bien diseñado. Marcelo, contame, vos estás no sé si ya me lo dijiste y estoy preguntándote de nuevo, estás en 3 emisoras, ¿no? Estoy, mire, todos los días, temprano a la mañana, en FM Origen Areco, de Gabriel Eterovitz, que volvió hace poco al aire, después de estar un tiempo fuera de circulación. Estoy todas las mañanas a las 8:30, ahí hago una columna de interés general. Después estoy todos los días cerca del mediodía en FM Imagen con Nani Ramírez. Ahí también haciendo interés general. Y los sábados tengo mi programa, ya clásico, de 13 años en el aire, de 10 a 13, también en FM Imagen, que se llama Por si no te quedó claro. Obviamente que cuando vuelve el fútbol, relato los partidos de fútbol en Imagen. Los miércoles, después del noticiero, tengo el programa de televisión, Acá pasó algo, de historia. Y desde hace 2 meses o 3 está en las redes, como se utiliza ahora, Días de Areco, que antes salía en papel, pero ahora es digital. O sea, solamente está en las redes. La verdad, con una gran aceptación, porque lo hablábamos con Juan Pedro antes de empezar a esta entrevista, Armando. Tiene 3.000 seguidores en Instagram. 3.000 seguidores en Instagram. Es muy importante la cifra. Muy importante, ¿cómo no? Marcelo, te estoy agradeciendo mucho que hayas participado en este programa que se va a difundir este jueves. El gusto es mío, Armando. Como siempre, un abrazo. Muchas gracias. Hasta siempre. Hasta siempre, Armando. Gracias.